Muy bien. Vale, pues hoy estamos a miércoles de la última semana de abril y tenemos la oportunidad de hablar de nuevo de qué es el tema de la liberación de células madre. Y de hecho, pues vamos a compartir entre todos unos detalles que están relacionados con la terapia, por cómo funciona la terapia y qué es lo que podemos esperar. Ujú. Al principio, pues comentamos la base de cómo funciona, de la sinergia de los dos productos que vamos a emplear y luego, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues aprovechamos para hacerlo antes de terminar. ¿Mm? Entonces, las células madre es el tema clave de hoy, ¿eh? Y de hecho, pues bueno, todos los días de nuestra vida, desde que somos niños, estamos liberando células madre. ¿Cuál es la diferencia? Pues que de niños liberamos una gran cantidad y con el tiempo, conforme vamos cumpliendo años, liberamos menos y claro, llega un momento a partir de los 40, como veremos dentro de un momento, pues que liberamos incluso menos de las que nos haría falta. Entonces aquí tenemos la suerte de contar con un alimento que, como vemos aquí, proviene del lago Klamath, es un alga de agua dulce, se recolectan en este lago que vemos ahí y que tiene unas cualidades especiales. Es un lago en el que el alga eh, tiene la característica especial de que cada vez que la utilizamos en función de la edad y del peso de la persona, entonces conseguimos que nuestro cuerpo de nuestros propios almacenes vuelva a liberar de 3 a 10 millones de células madre. Como veis aquí es el lago Klamath, que está en Oregón, en Estados Unidos, y precisamente la gran cantidad de sedimentos volcánicos y minerales que tiene es la clave para que esa alga, que se llama AFA, tenga esa característica que acabamos de decir, que nos ayuda a liberar esas de 3 a 10 millones de células madre cada vez que volvemos a tomar dos cápsulas en caso de que hablemos de un adulto de más de 35 kilos. Aquí vemos simplemente unos detalles de cómo es el alga físicamente y además de lo que se habla de la cosecha. La cosecha en realidad es algo fantástico, es digno de ver. Buscaremos el vídeo para que lo podáis ver completo de cómo lo hacen. Fijaros el color de verde en realidad es por la concentración de esa alga. Solamente se recolecta pues los primeros centímetros, los aproximadamente 3 centímetros, y eso ya tiene un ciclo bueno, como vemos ahí en esas barcazas, en realidad ya se inicia el proceso de recogida y conservación inmediatamente en la misma barcaza. ¿Eh? Em, en realidad, lo que buscamos es lo que está haciendo tu cuerpo cada día de tu vida desde que somos niños. ¿Eh? Estamos liberando un montón de células madre, em, y lo que ocurre es que cada parte del cuerpo tiene órganos, huesos, músculos, tendones, y cada parte del cuerpo se compone de células. Entonces, esas células eh, tienen una vida más o menos larga en función de qué parte es, ¿verdad? Porque hay algunas, como por ejemplo el hígado, que tiene una duración de aproximadamente 3 años. Cuando hablamos de otras zonas, como podría ser el páncreas o los pulmones, son entre alrededor de 4 años. En el corazón tienen más duración, entre 12 y 14 años, pero hay otras que duran mucho menos, como por ejemplo en la piel, que duran entre 1 y 2 meses, como por ejemplo los conos de la vista, que solamente son 4 días. Entonces, esa es la clave, que cada vez que nuestro cuerpo libera células madre, pueda sustituir a todas aquellas que han ido caducando con el paso de, de las que han ido caducando ese día, ¿verdad? Para que de esa forma podamos seguir manteniendo lo que diríamos el equilibrio de la salud. Entonces, cada célula madre, en función de a dónde es enviada, se va a convertir pues, en una célula sana, pues, o bien de cerebro, de corazón, del músculo, de intestinos. Entonces, inmediatamente empieza a funcionar y fabricar, por ejemplo, si fuera en el páncreas, empezaría a fabricar insulina. Y así en cualquier zona a donde quiera que vaya de nuestro cuerpo. Y aquí tenemos algo, en esta imagen, lo que sería el proceso natural de, de regeneración del cuerpo.
Entonces, en el paso uno ya veis que cuando hay una célula dañada, puede ser dañada o simplemente envejecida o que ha caducado, el que ha muerto porque ha pasado el tiempo que tenía de vida. Entonces, desde la médula ósea, que es donde está el almacén más importante de células madre de nuestro cuerpo, pues se liberan una cantidad más o menos importante, depende de la edad, de otras condiciones. Y después llega el siguiente proceso. Es el proceso en el que esas células madre van a viajar en ese proceso que se llama migración a donde quiera que nuestro cerebro las vaya a enviar. Puede ser los tejidos, puede ser un órgano, puede ser cualquier otra parte del cuerpo. Y luego cuando llegan a su destino, se multiplican y se convierten en células sanas de ese órgano, tal como decíamos hace un momento. Entonces, lo importante que decíamos que de tener una abundancia de células madre es porque aquí vemos un poquito que cuando somos niños liberamos una gran abundancia de células madre, muchas más de las que necesitamos. Se calcula que aproximadamente unos 6 millones de células madre más de las que necesitamos. Cuando llegamos a los 20 años estamos ahí en pleno apogeo todavía, pero con el paso de los años aquello seguimos liberando, pero menos cantidad. De tal forma que a los 40 estamos liberando lo justito, lo que nos haría falta para sustituir a esas células que han caducado en ese día. Y luego hay dos pasos importantes, dos fechas. Una sería a los 50, en la que por término medio una persona saludable estaría liberando solamente el 50% de las células madre que necesita y después, un poquito más tarde, a los 65, solamente estamos liberando el 10% de las células madre que nos harían falta para mantener ese equilibrio de la salud que decíamos. El, el AFA, el AFA es Mamá, el alga que las estamos toallas, empleando. mira dónde está. ¿El eh, qué? Las es, el toallas. es el alga que empleamos precisamente para darle la vuelta a este proceso de envejecimiento, ¿verdad? Porque conseguimos que una persona, aunque tenga 70, 80 años o 90, él pueda volver a liberar tanta cantidad, tanta abundancia de células madre como cuando éramos niños. Entonces, al principio, hace más de 18 años que cuando que empecé a utilizar este producto era 100% AFA solamente, y lo que conseguíamos era una liberación de hasta 3 millones de células madre cada vez que tomábamos dos cápsulas, ¿eh? Estoy hablando de un adulto que pese más de 35 kilos. Pero desde hace ya varios años la fórmula ha mejorado hasta tal punto que aumentando o añadiendo una cantidad de fucoidán y de mesenquine, lo que hacemos es que esa liberación se haga más abundante y más duradera. Entonces lo que conseguimos es que cada vez que tomamos dos cápsulas se liberen de 3 a 10 millones de células madre. Entonces es nuestro propio cuerpo el que las va a repartir a donde quiera que más falta nos hagan en ese momento y se produce, pues bueno, la magia de la regeneración. Eh, Estos son algunas de las cualidades que conseguimos por la liberación de células madre. Entre otras, pues bueno, que se aumenta la migración de células madre, conseguimos que se reduzca la inflamación, beneficia tanto al sistema inmunológico como es un factor antioxidante. Y luego además pues nos ayuda a mejorar la concentración. Hay detalles que ya hablaremos de por qué, ¿verdad? Porque todo tiene una explicación científica y además nos ayuda a que también mejora el estado de ánimo y la energía mental. Pero claro, esto es la primera parte, porque nosotros lo que hacemos es la sinergia entre la liberación de células madre y luego la activación que tenemos aquí con este otro producto. Y lo que conseguimos es que todas esas células madre que se han liberado lleguen a su destino con más precisión. Y es simplemente, pues bueno, porque este producto, que es el NRF2, ¿verdad? Protandim, el NRF2, lo que conseguimos es que se produzca una gran liberación, bueno, liberación, esa liberación que se ha producido gracias a las algas, que llegue a su destino con más precisión, porque hace dos cosas.
muy importantes. Entre todas las cualidades que tiene, la primera sería que reduce la inflamación para que nuestro cerebro distinga con más precisión a dónde hay que enviar esas células madre. Y el segundo, importante, sería la limpieza arterial. Sabemos que las células madre viajan por las arterias, venas y capilares para llegar a su destino y precisamente eso es lo que conseguimos. Una persona cuando lleva aproximadamente 6 meses con esta terapia, sus arterias, da igual que tenga 60, que 80 o 90 años, sus arterias van a estar limpias como cuando tenía 20 o 25 años. Entonces, esto es otro de los regalos añadidos junto con la terapia, que mejoramos la circulación con todo lo positivo que eso conlleva. Y después todavía, pues bueno, vamos a comentar un par de detalles más de lo que está relacionado justo con este segundo producto. Tenemos que hablar de lo que es el NRF2, ¿verdad? Porque lo que hace es que cada célula de nuestro cuerpo, independientemente de los años que tengamos en este momento, vuelva a trabajar como cuando teníamos 18 años, ¿eh? Eso se nota de muchas formas distintas y, y bueno, entre ellas, una de las realmente importantes es el tema de los antioxidantes y los radicales libres. Los radicales libres son, digamos, esas toxinas que aparecen en el organismo, fruto de cualquier intercambio, fruto de cualquier actividad a nivel interno. Y entonces, fíjate, lo que conseguimos con este producto es que se elimina 1 millón de radicales libres en cada segundo. O sea que fijaros lo que estamos consiguiendo, con todo lo que ello conlleva, por supuesto. Para que esto se lleve a cabo, precisamente, hablamos que estamos activando para que sean nuestras propias células las que fabriquen, las que activen, que haya más cantidad de superóxido dismutasa, catalasa y glutatión, que son los tres antioxidantes maestros del cuerpo y son los que se encargan de favorecer todo este proceso. Y aquí vemos qué es lo que ocurre cuando una célula normal está atacada por un radical libre y qué ocurre cuando ha llegado al punto máximo de ese estrés oxidativo, y qué ocurre cuando empleamos el Protandim NRF2 y cómo se convierte de nuevo en una célula completamente normal. Los ingredientes que tenemos en esta planta o en esta combinación de las 5 plantas que vemos aquí, que en realidad es medicina ayurvédica milenaria, es el extracto de bacopa, extracto de cardo mariano, de cúrcuma, de té verde y ashwagandha. Entonces, lo realmente importante es la combinación y las proporciones en que se emplean todas estas, porque si ahora consiguiéramos las 5 plantas y las hiciéramos pues una infusión o algo así, pues lógicamente no conseguiríamos ni de lejos, pero nada, nada de todo lo que hemos comentado hace un momento. Pero cada una de ellas tiene unas propiedades especiales de las que nos vamos a aprovechar y precisamente nosotros ahí es lo que vamos. Lo que realmente nos interesa, y volvemos aquí a esta imagen, es la sinergia, es la combinación de la liberación de células madre, gracias a esta alga que comentábamos, al AFA, y la activación de que cada célula de nuestro cuerpo vuelva a trabajar otra vez, como cuando teníamos esos 18 años, y que de forma simultánea se reduzca la inflamación para que nuestro cerebro distinga dónde necesitamos más, esas células madre liberadas, y que viajen por la autopista, que es esas arterias, venas y capilares, para ver un proceso más importante. Vamos a compartir solamente durante unos segundos, el, a ver qué tenemos por aquí. Es una persona que estuvo utilizando eh, la combinación de estos dos productos. Cuando vino por primera vez a consulta, en realidad él tenía 12 hernias discales, 6 en la parte de arriba, en las cervicales, y otras 6 en la parte de abajo. Él ahora nos va a explicar un poco cómo él lo vivía y luego acaso explicamos un pequeño detalle más. Os dejo escuchar directamente. Hola, buenas tardes. Os quería comentar
proceso de todas las patologías que tenía yo desde hace 12 años. En estos 12 años, los traumatólogos cirujanos me fueron alargando para las operaciones y llegó un momento que me iban a operar. Al hacerme otras resonancias, vieron que era la operación sin viables. Había que fijar 6 vértebras arriba en las cervicales y 6 vértebras en las lumbares. Entonces, me dijeron que no me operaban mientras me viesen moviéndome un poco. Aunque andase 5 minutos, que para ellos era suficiente por lo rigurosa que era la operación. Yo también he tenido otras patologías como la rodilla que tengo para prótesis y el codo también lo tengo para prótesis. En esto yo me veía hundido. Y un amigo y se pone, mi mujer no se quiso operar, fue a un quiropráctico y trabajando estaba. Pues yo fui al quiropráctico y en él empecé. Me empezó a mover los huesos, me empezó a quitar los dolores, estaba un año con él, pero los músculos, las piernas no tenía fuerza, se me agarrotaban, la cabeza, unos ruidos exagerados, los bomberos, los tambores, de todo. Entonces conocí a Pedro. Pedro le dije que hiciese conmigo lo que quisiera, que vamos, confiaba en él. Entonces empezamos con el tratamiento de Protandim y las algas. Con doble tratamiento estuve 3 meses y ya luego lo dejamos a un tratamiento hasta ahora, una pastilla de Protandim y 2 de algas. Yo he ido recuperando todo, prácticamente hasta patologías que eran otras se me han ido pasando. Me veo mejorado de vista, me veo mejorado hasta de audición. Las manos, tengo manos, piernas, corro, salto. Sí, tengo que tener mis horas de reposo, que ahora son unas 12 horas al día, pero en otras 12 horas vivo sin dolores y haciendo prácticamente lo que quiero. Yo, por mí, tenéis que animaros y por lo menos probar 3 meses. Probar y veréis los resultados, que si son como los míos, me gustaría mucho que lo comprobarais. Claro, ánimo y adelante, que el que no empuja no llega. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos a Paco contándonos su historia personal, ¿verdad? Entonces ahora vamos a aprovechar primero relacionado con lo que acabamos de comentar. Es un tema concreto. Yo, pues por circunstancias, empecé hace más de 18 años. Empecé con un tema de hueso, un problema degenerativo muy grave, el que había llegado de osteoporosis hasta huesos de cristal. Aquello en los primeros 5 meses se fue reduciendo, los dolores impresionantes que había se convirtieron en molestias, luego desaparecieron por completo, pero luego lo fantástico es que cuando se hizo la primera densitometría, resulta que las dos zonas que estaban más avanzadas, que era la cabeza de fémur y las lumbares, habían tenido en la cabeza de fémur se había detenido, el empeoramiento, pero además de eso había mejorado un poquito. Pero es que en las lumbares, que es la zona que peor había en aquel momento, eh, había habido una regeneración muy importante. De hecho, el médico, el reumatólogo en aquel caso, pensó que se habían equivocado, que no eran los resultados de su paciente. Y claro, pues lo que ocurrió es que la segunda densitometría fue mejor que la primera y la tercera todavía mejor. Entonces, llegó un momento en que, bueno, esa persona pues ha estado durante muchos años enviándonos pacientes para que también les ayudásemos en mejorías también de este tipo relacionado con el tema de huesos. Pero claro, como decía Paco hace un momento, en su historia personal, ¿verdad? eh, a lo mejor tú vas a pedir ayuda por un tema de huesos, como es el suyo, que él cuando vino tenía 12 hernias discales, pero resulta que, como él decía también, tenía otras cosas añadidas. Tenía el codo que estaba para cirugía, para prótesis, las rodillas también para prótesis. Todo aquello fue mejorando, pero incluso tenía otros temas relacionados con el hígado también, porque claro, con el tiempo se toman
cosas que te van ensuciando y que van empeorando el funcionamiento de alguno de los otros órganos. Y me acuerdo que una de las cosas que comentaba es que todos los años tenía por lo menos 2 o 3 veces una fístula que se le abría y aquello le duraba por lo menos 2 o 3 meses y bueno, las molestias y los dolores eran terribles. Y me comentaba que desde que empezó con la terapia, aquello nunca más le ha vuelto a ocurrir. Y es porque el cuerpo lo primero que hace es una gran depuración a nivel de hígado y de riñones. Entonces la fístula que en realidad habría para ayudar a depurar todo eso que su cuerpo, su hígado no podía de forma natural, dejó de ser necesario y de hecho pues cada día está mejor, ¿eh? Entonces voy a dejaros primero, si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta sobre esta persona en concreto que hemos oído y si no después podemos hablar de cualquier otro tema que alguien tenga interés. Si alguien solamente tiene que abrir el micrófono para hacer alguna pregunta y si no, pues le dejaremos directamente a Lorea, que sea ella la primera, porque creo que, como me decía hace unos minutos, es la primera vez que viene, que está aquí con nosotros. Entonces, si tienes posibilidad de utilizar el micrófono ahora, pues puedes aprovechar para hacer alguna pregunta. El- a lo largo, fijaros que una cosa que también decíamos, que me preguntaba antes Lorea precisamente, unos minutos antes de empezar, que qué pasa que si hay algún tipo de situación o de efectos colaterales, ¿verdad? Mientras estamos empleando esto. Y la verdad es que sí, pero es justo al contrario de lo que estamos acostumbrados a cuando se toma alguna medicación, porque en este caso los efectos colaterales son totalmente positivos. Por ejemplo, aquí hablamos de Paco que tenía un hígado con unos problemas, fijaros, tan fuertes como para que 2 o 3 veces al año se le abriera una fístula. Bueno, pues en este caso le ha desaparecido por completo. Eso quiere decir que su hígado ha mejorado impresionantemente. Pero le vamos a dejar a Lorea, que ahora que ha conseguido abrir su micrófono, y no nos adelantamos. Hola Pedro, aquí estoy. Lorea, ¿qué tal? Pues bien, me ha gustado mucho la presentación y bueno, yo creo que la verdad es que me está quedando bastante claro. También se me había comentado, había pensado en comentarte también que qué es lo que tenía también y bueno, ya he visto qué ingredientes tiene dentro de lo que es Ujú. en la misma cápsula y bueno, pues me ha gustado también esa parte ver de qué compone. Sí, la verdad es que si te fijas es comida. O sea, en realidad. Sí, 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 El- sí, sí. y es más, la parte central de toda la terapia que estamos hablando es el alga afa, que es un alga que se recolecta en un lago, ¿verdad? Es alga de agua Mm, dulce. Y fijaros qué curioso, no se ha descubierto esto en ningún laboratorio, ha sido totalmente lo contrario. Fue la observación empírica de que las personas que viven alrededor del lago, pues hace aproximadamente 25 años, se observó que realmente tenían un índice de salud mucho más elevado que lo normal, iban menos al médico, tenían menos, ujú, incluso aparentaban más jóvenes de lo que eran. Entonces enviaron un equipo de médicos para investigar a ver qué es lo que ocurría, por qué aquellas personas tenían ese índice de salud tan elevado. Y, claro, hablando con estas personas se dieron cuenta que ellos les decían que no tenían ninguna explicación científica, pero les explicaban que ellos tenían la costumbre de que le venía de padres a hijos que iban al lago, recolectaban el alga y la utilizaban en su alimentación de una forma determinada. Entonces, de entrada, pues no se lo tomaron muy en serio, pero lo utilizaron en el laboratorio, este equipo de médicos, tal y como les habían dicho estas personas, y se llevaron la sorpresa de que efectivamente, eh, cuando empleaban el alga de esta forma, al cabo de aproximadamente 20 minutos se producía una nueva liberación de células madre, que al principio era de hasta 3 millones y hoy en día es de 3 a 10 millones de células madre cada vez que tomamos 2 cápsulas, acompañadas con el activador que hemos visto ahí a continuación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa liberación
de células madre lleguen todas a su destino con más facilidad, con más precisión y que el rendimiento sea mucho más poderoso. Perfecto. Muy interesante, la verdad. Mm, Veremos a ver qué experiencia tenemos, Pues sí. que seguramente que será estupendo y con lo que sea, pues vamos hablando, Pedro. Exactamente. Y luego, sobre todo, recordar una cosa, cualquier persona que empiece, especialmente en los primeros 2 meses, es importante la información. Cualquier detalle, cualquier observación, cualquier pregunta que surja, tienes que estar en contacto o bien con la persona que te ha invitado o bien me preguntas a mí, pero que sepas lo que estás haciendo y por qué ocurre todo lo que está pasando, porque todos los pequeños cambios que podamos ver son la explicación de dónde está trabajando en tu cuerpo y qué órgano está mejorando y todo eso es fantástico, ¿eh? Entonces merece la pena disfrutarlo y ir apuntando, tomando notas de de todas las cosas buenas que vas a ir viendo en el paso a paso de esta terapia, porque luego ahí pues le vas a dar envidia sana, ¿verdad? A otras personas que también necesiten mejorar. Ujú. Ujú. Muy bien, pues Vale, pues nada, encantada, Pedro. Gracias por todo. Pues muchas gracias por tu asistencia, Lorea. Y bueno, pues ¿hay alguien que antes de terminar, él quiere aprovechar para hacer alguna pregunta o alguna consulta de cualquier tipo? Sí. Bueno, pues Pedro, yo, sí. Sí. Gisela. Gisela, dime, ¿qué me cuentas? Bueno, mira, ¿cómo estás? Muy Yo, bien. cuando me empecé a tomar el Protadín y las células madres, Sí, resulta que yo estaba trabajando pues para el riñón, pero sí. empecé a notar que me empecé a llenar el cuerpo con unos moretones pequeñitos, ¿cierto? Ajá, Yo desde chiquita tenía esa situación. ajá. Y siempre era como, que tenía una fragilidad capilar, bueno, un montón de cosas que me Ujú. decían de niña y siempre que paso por un estrés así, me aparecen moretones más grandes. Pero Sí. esta vez lo que noté en el cuerpo es que eran muchos moretones, pero pequeños. Ujú, Entonces yo dije, ¿esto en dónde está trabajando? Y yo ujú, no te había preguntado. ujú. Por eso te aprovecho esto para preguntarte, Pues porque muy me bien. llamó la atención y empecé a sentir una sensación en el cuerpo como un cosquilleíto. Exactamente, ese cosquilleo es la clave. En realidad, ese cosquilleo es un síntoma de regeneración. Es como cuando nos hacemos una herida y, y cuando ya el proceso ya ha cicatrizado y ya incluso esa postillita que se ha hecho está a punto de caerse, se nota como ese cosquilleo. Y es que fíjate, una de las cosas añadidas fantásticas que tiene, porque claro, nosotros lo que buscamos a lo mejor es regenerar lo que sea, ¿verdad? Pero para que esas células madre que se liberan de nuestros propios almacenes, para que lleguen a su destino, lo que vamos a conseguir en el paso de las semanas, a los 6 meses está totalmente conseguido, lo que es precisamente que se vayan limpiando las arterias, venas y capilares. Los capilares, bueno, las arterias recuperan la flexibilidad y los capilares, que son los vasitos más finos de todos, ¿verdad? Que es los que hacen llegar esas células madre a los rincones más escondidos de cualquier parte de tu cuerpo, en realidad van a quedar no solamente totalmente limpios, sino que además de la flexibilidad que hemos visto también en las arterias, recuperan la resistencia. Y esto es fantástico porque realmente prácticamente situaciones de problemas cardiovasculares, que hoy en día se dice que es uno de los problemas de muerte más extendidos en las civilizaciones avanzadas, prácticamente se convierten en ciencia ficción. A partir de los 6 meses que vemos haciendo esto. ¿Por qué? Pues porque las arterias vuelven a estar limpias y aunque tengas ya 70 80 años, como si tuvieras 25, y no solamente eso, sino que eh, están limpias, flexibles y resistentes, todo junto, ¿eh? Entonces, en ese caso, tú estás precisamente disfrutando de ese proceso de autolimpieza, de autorrecuperación que tiene tu cuerpo. El personas Ah, que han tenido eso durante muchos años, simplemente les dejamos tiempo, pero lo que has hecho muy bien es preguntar.
porque necesitamos tener información para saber que lo que está ocurriendo es que vamos por buen camino. ¿Eh? Ok, y sabes también que he notado que hay una cierta piquiña en la piel, pero no aparece nada. No es que tengo un bichito que me picó, no, es una sensación muy rara y solo me da de noche. Y bueno, pues eso también es otro de los detalles importantes. Hace un momento hablábamos porque nos decía Lorea de que si hay algún detalle que se pueda notar y efectivamente, normalmente en la inmensa mayoría de las personas, en más del 90%, es que ni se dan cuenta de que ha ocurrido nada, pero en la primera fase em, hay un gran proceso de limpieza a nivel de hígado y de riñones, principalmente. Entonces, todo ese proceso de limpieza se manifiesta de distintas formas. Cuando hay un exceso de toxicidad, por lo que sea, o bien por algunas costumbres, por alimentación, porque hemos tomado demasiados medicamentos y hay residuos en el cuerpo. Entonces, sí, cuando hay demasiada toxicidad, eso se manifiesta, como tú me dices, que puede ser algo así como puntual, que puede ser algo incluso un poco más fuerte. Y entonces, cuando lo hay, lo que solemos hacer es apoyar al cuerpo con algún proceso de limpieza y de desintoxicación simplemente Mm. para que eso se elimine más rápido. O sea que nos está dando la confirmación de que realmente tú necesitabas esto como el comer, que dice el refrán, ¿verdad? O sea que te está haciendo un efecto mucho más especial que a todas las demás personas que no se han dado cuenta de nada porque su proceso de limpieza ha sido mucho más suave. ¿Eh? Ah. No, yo estoy bien. Mira, y otra cosa también que noto es como si hablara. Como si todo es en conjunto, el protadín con el alga, trajera como una claridad a la mental y como que te habla. Yo no Exacto. era de comer carne, yo no era de comer carne, pues fui vegetariana por mucho tiempo. Volví a la carne, pero en estos últimos 4 o 5 meses he Sí. comido muchísima carne que no estaba acostumbrada. Y de pronto yo empecé a sentir que como mi cuerpo, mi mente, todo me está diciendo, no más carne, no más carne, no más carne. Y yo Eh, dije, pero ¿será que? Y no la estoy comiendo. Y estoy desinflamándome la parte del estómago. Pero es todo como que lo estoy sintiendo con el alga y el protadín. Así es, Gisela, porque fíjate que otra de las cosas que ocurre es que a veces con el proceso, con el paso de los años, a nivel de intestino se produce aquello que llamamos el intestino permeable, que hay como Mm. micro agujeritos y hay cosas que deberían estar dentro y que escapan fuera con los problemas que ocasionan. Pero todo eso se vuelve a corregir y no solamente eso, sino que incluso mejora lo que es la flora intestinal y la microfauna, ¿verdad? Que tenemos en todo nuestro aparato digestivo y eso se refleja en lo que decías, en que tu cuerpo recupera esa inteligencia, esa sabiduría para elegir qué es lo que necesita, lo que no, porque las personas que trabajan con el grupo sanguíneo saben también que depende del grupo sanguíneo hay determinados tipos de alimentos que van a ser más propicios para que tú los utilices y que tu cuerpo los aproveche mejor. Pues aquí es como si se despertara esa inteligencia y incluso sin saber por qué, pero tu cuerpo te hace tender a utilizar lo que más necesitas. Ok, pero no, yo estoy feliz, yo ya sé. Parece el camino. Estoy yendo por el camino. Exactamente, estamos en el camino, ¿verdad? Y bueno, pues decíamos que hay un montón de regalos, como por ejemplo la limpieza arterial. Y por ejemplo, en este señor que nos habla hace unos minutos, pues veíamos el tema del hígado que había mejorado. Ocurre en muchas personas. Yo de hecho, en los primeros años, cuando alguien se retrasaba un poquito en la mejoría de lo que había venido a buscar, por ejemplo, si alguien estaba con 4 hernias discales, y que el término medio pues puede ser en torno a 5 o 7 meses para que le puedan hacer una resonancia y verificar el resultado de que aquello ya no está, pues que cuando tarda un poco más, yo al principio me volvía loco buscando y por qué esta persona va más lenta o por qué ahora no. Ahora lo primero que hago es le felicito, porque cuando tú estás buscando algo y se retrasa,
fíjate que tu cuerpo no va a desaprovechar ni una célula madre de todas las que liberas. Entonces, lo que quiere decir es que está trabajando en otra zona que tuvieras o no tuvieras diagnosticada, era más importante en ese momento. Y recuerda que en realidad tu cuerpo va a trabajar por orden de prioridades y en cada momento va a enviar de esas células más deliberadas, las va a repartir y las va a enviar a donde más las necesitas en cada momento, ¿eh? Por eso decimos que es una regeneración selectiva y que si tú acudes buscando una solución a algo concreto y tuvieras otra o otras dos o tres cosas pendientes, de camino te vas a llevar todo eso arreglado también. Por eso decimos que en la fase de la mejoría completa tenemos tres fases bien diferenciadas. La primera es hasta que aquello que tú has venido a buscar se soluciona por completo. Esta es una fase variable porque depende de cuántas cosas vengan acompañando. Pero en el momento que tú ya te des cuenta que estás completamente bien, incluso que vayas al médico y que te hagan una prueba y te lo confirmen, la segunda fase sería cuando la consolidación, que es cuando seguimos haciendo eso mismo, que sería las tres liberaciones diarias para fomentar la regeneración intensiva, y eso lo prolongamos durante 4 meses para darle consistencia a lo que ya has conseguido, y de paso, si hubiese algún otro tema que hay que todavía equilibrar, tu cuerpo se encarga de equilibrarlo, ¿eh? Y luego ya llegamos a la última fase, que ya sería la fase de mantenimiento, y esa estaría muy relacionada con una de las filminas, con una de las diapositivas que hemos visto, y es que en función de la edad y de otros aspectos, ¿verdad? Pues entonces podemos hacer simplemente, pues bueno, una toma diaria o lo que proceda, en función de la edad y de la cantidad de células madre que estamos liberando en este momento. Ok, Pedro, gracias. Ok. Bueno, pues entonces ahora sí, vamos a pasar, si no hay ninguna otra pregunta, a despedirnos por hoy. Vamos a guardar la grabación y entonces si tú por casualidad hay algún tema que se haya mencionado hoy y quisieras hacérselo llegar a alguna persona que le tienes cariño y que te gustaría que se beneficie también de mejorar su salud a través de la liberación de células madre y de la activación de su organismo, pues la grabación estará disponible pues seguramente para esta noche o mañana. ¿De acuerdo? Bueno,